¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Saludamos a nuestro compañero en cabina, Luis Alberto Padrón. ¿Qué tal, Luis? Le recordamos nuestros medios de contacto, el teléfono en cabina 8387-0665, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, también el Twitter FREC-fiscal y el canal de YouTube Frecuencia Fiscal, para que pues estemos en contacto a través de ese medio, y agradecemos a todos aquellos que pues han estado ahora sí que al pendiente de lo que hemos publicado, dándole seguimiento y demás. Y bueno, también además antes de iniciar con el programa me gustaría enviar un saludo a Babdo de la comunidad de Fiscalia, quien siempre está al pendiente del programa, y también un saludo especial a todos aquellos que nos sintonizan por primera vez, ¿no? Esperemos que este programa pues sea de su interés y que continúe escuchándonos. Ciertamente, Hugo. Y bueno, en cuestión de noticias relevantes ocurridas a lo largo de la semana, Hugo, ¿qué tenemos? Pues sí, tenemos ahí varias, ¿no? Una cuestión que ya lo hemos comentado en programas anteriores, el CIPARE. Este es el último mes de prueba, ¿no? Por lo que es importante pues ya familiarizarse con ese sistema, ¿no? Que es el sistema de pago referenciado del Seguro Social. Es correcto. ¿Y qué ventajas nos tiene, Hugo? Sí, bueno, que recientemente se publicó un acuerdo, modificar un acuerdo del IMSS, donde en ese acuerdo que existe actualmente otorgan facilidades en cuanto a pago de multas, ¿no? Cuando el pago es espontáneo, cuando se dan ciertos supuestos, te permiten exentar o reducir la multa en ciertos porcentajes. Es decir, cuando el contribuyente no pagó a tiempo y le llegó algún requerimiento y bueno, pues hay una multa del 40% del principal, bueno, pues la autoridad te ofrece incluso una reducción hasta del 90%, siempre y cuando reúnas, como bien refieres, ciertos requisitos, que haya sido un cliente cumplido anteriormente, etcétera, que esté la solicitud y demás. Entonces, pero esta modificación, al parecer, ¿lo va a recoger CIPARE? Es correcto, sí. Ahorita ya, digamos, entre comillas, dieron la orden para que todo esto el CIPARE lo reconozca. Es decir, que por default, si el patrón tiene derecho a alguno de estos beneficios, pues automáticamente esté incorporado, ¿no? O sea, tristemente, anteriormente un contribuyente que caía en pago a requerimiento de autoridad, bueno, pues a través del SUA tenía que pagar el principal, y lo que es la multa ya condonada o disminuida, tenía que ir al Seguro Social, tenía que acudir al banco, tenía que retornar al Seguro Social, y ahora todo esto se fusiona a través del pago electrónico. Es decir, se evitan actos de molestia al contribuyente en todo esto que he mencionado. Sí, es correcto. Aquí nada más cabe aclarar que esto, digamos, ya le dieron el banderazo. Todavía no va a funcionar así, sino van a preparar los sistemas y todo lo que esto implica para efectos de facilitar la vida de los patrones. Pues un aplauso para las autoridades, porque incluso había desconocimiento por parte del gobernado que caía en esa situación por primera vez y desconocía que podía acceder a un descuento hasta del 90%. Al estar automatizado, el mismo sistema te va a filtrar y te va a ofrecer la opción de ese descuento. Es correcto. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta, ¿no? Que esto nuevo va a empezar a funcionar con el CIPARE. Ciertamente. Y bueno, Luis, entrando al tema del día de hoy, pues hoy nos ocupa una ley que, pues si bien es cierto, ya tiene cierto tiempo, más sin embargo, pues quizás no ha tenido la difusión debida, ¿no? Y la gente no conoce las implicaciones que esto tiene, porque pues ahora sí que a cualquier ciudadano, a cualquier negocio, esto le interesa, ¿no? Fíjate, y estamos hablando propiamente de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Un título bastante largo, pero que en el mismo título ya trae bastante información que nos dice, bueno, pues a qué se referencia dicha ley. Como bien refieres, Hugo, desde el pasado 6 de julio, desde el año 2010, bueno, pues nace esta ley federal. Hay que recordar que en el 2009, bueno, pues se tuvo que reformar la Constitución en su artículo 6 y a su artículo 16 para recoger estos temas de protección de datos, y también se reformó el artículo 73 para lo que es el Congreso de la Unión, bueno, pues que quedara debidamente facultado para legislar en la materia. Una vez hecho esto, bueno, pues se dispara o se entra en vigor esta ley, y
si bien, bueno, tuvo una serie de etapas desde el pasado enero del 2012, bueno, pues ya quedan facultados el gobernado que se sienta agraviado porque sus datos fueron manipulados o transferidos y demás, bueno, pues ya pueden exigir los derechos y establecer sanciones para la empresa o el contribuyente que caiga en esta situación. Sí, esta cuestión es a veces las famosas bases de datos, ¿no? Las bases de datos que se ofrecen, que aquí la cuestión es, pues, primeramente, si tú recolectas información de los particulares, pues vas a tener que cumplir con un aviso donde mencionas, entre otras cosas, cuál es el fin que se le va a dar a la información, qué información se va a recabar, entre otras cosas. Fíjate, Hugo, y los datos personales, hay que recordar que esta información, bueno, pues mira, está esta ley que ahorita mencionábamos, pero hay otra ley correspondiente para datos de particulares en posesión de las instituciones de gobierno. Entonces, esas dos leyes, bueno, lo que es la ley de transparencia que aplica para el sector gobierno que administra esas bases de datos del gobernado y en este caso de personas físicas que también poseen bases de datos de particulares, bueno, pues están cobijados por el IFAI, este organismo federal de acceso a la información, bueno, pues es el que prácticamente está regulando, el que está cobijando, el que está verificando que se dé cumplimiento en conjunto con la Secretaría de Economía, pero propiamente nos vamos a referir ahorita a estos bases de datos administradas por particulares. Específicamente esta ley hace también un acotamiento, Hugo. Estamos hablando exclusivamente de bases de datos de personas físicas. Y bueno, Luis, aquí si me permite nada más, para efectos de la ley, entender que a qué nos referimos con base de datos, aquí lo define como el conjunto ordenado de datos personales referentes a una persona identificada o identificable. Eso es lo que comprende el concepto de base de datos. Ahora, y si eso lo concatenamos con la definición de privacidad que también lo recoge esta ley, que refiere que es privacidad, es la confianza que deposita cualquier persona a otra respecto de los datos proporcionados, es decir, que están basados en la confianza y así estuvieron durante largo tiempo, pero obviamente al recogerlos esta ley federal y al haber un incumplimiento, y ahorita lo vamos a ver, bueno, pues hay sanciones, hay incluso pena corporal, hay prisión para aquella persona que incumpla, incluso de manera reiterada, bueno, pues esto alcanza una sanción de prisión. Así es, y aquí ahondando un poquito en lo que para efectos de la ley se entiende como dato personal, es cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Es correcto, Hugo. Es decir, los datos los vamos a clasificar en dos grandes grupos. Primero, los datos personales en un sentido general y luego los datos personales sensibles, que son esos datos particulares que hablan de la privacidad, de la intimidad del gobernado persona física, aclaramos, es decir, que se refieren a la esfera más íntima de este gobernado. En estos casos, por ejemplo, pudiera ser el origen racial, pudiera ser el estado de salud de la persona, la información genética, la creencia religiosa, filosófica y moral, su filiación sindical y política, su preferencia sexual, que hay algunos, bueno, pues que la andan gritando a los cuatro vientos, incluso haciendo marchas, pero aquí se habla de aquellas personas que quieren permanecer en el anonimato, porque eso habla de la privacidad, es decir, que mis datos permanezcan anónimos, si bien por una cuestión comercial o de negocios o por lo que tú quieras, fueron proporcionados a este tercero, bueno, pues deben de alcanzar ese objeto, es decir, satisfacer la necesidad para la cual fue transferida la información. Ejemplos, Hugo, en el caso de los doctores, por ejemplo, a estas personas, bueno, pues cuando tú llegas por primera vez te hacen llenar una especie de historial, ¿no? Exacto, donde, bueno, pues incluso Tus sabe más antecedentes. el doctor que la esposa de datos tan tremendos como, bueno, fumas, no fumas, tomas, con qué frecuencia, enfermedades, etcétera, ¿no? Y bueno, entidades como pueden ser laboratorios de análisis clínicos, bolsas de trabajo, Hugo, que recaban información de particulares, también con información tremenda, como pudiera ser información financiera, si está casado o no, hijos, cuál ha sido su récord escolar y de trabajo. Entonces, muchas de las veces esas empresas son creadas específicamente para extraer información de particulares y a lo mejor venderlas para acreditar tarjetas de créditos, falsificar créditos o para otros fines. Entonces, para eso se crea esta ley, para aquellas personas que recaban datos para un uso ilícito o indebido, bueno, pues establecerles alguna sanción, Hugo. Así es, sí, aquí es importante que pues a la hora de obtener esta información se debe haber transparencia, es decir,
mencionar, como tú lo comentabas, cuál es el uso que se le va a dar la información, ¿no? En el caso del laboratorio, pues es para cuestión quizás estadística, para ver si estás dentro de los parámetros que marca ciertas cuestiones médicas o cosas muy particulares, ¿no? Ahora, hay que puntualizar que bajo esta ley no aplica exclusivamente a los contribuyentes, es decir, a toda persona que esté manejando bases de datos, porque luego dices, no, pues yo soy un doctor que ni siquiera soy contribuyente, pues sabes que le voy a cambiar de canal y ya no voy a escuchar este tema porque no me aplica. Es decir, estamos hablando de cualquier persona, contribuyente o no, es decir, en materia fiscal, que esté recabando datos. Hay que tener mucho cuidado con esto, Hugo. Fíjate, y el IFAI, bueno, pues ya ha aplicado de manera severa algunas sanciones a algunas empresas. Por ejemplo, Hugo, tenemos el caso de un banco donde estableció una situación millonaria, 16 millones de pesos, por negligencia en la tramitación y respuesta de solicitudes de cancelación de datos personales a una caja de ahorro, Hugo, que fue sancionada por 2 millones de pesos por recabar datos de carácter financiero sin contar con el consentimiento del titular. Y esto que mencionas es muy importante porque en específico el artículo 8 de esta ley establece que pues se requiere el consentimiento del sujeto, ¿no? Entonces, si no hay consentimiento, pues no procede, y en este caso, como tú lo mencionas, hay sanciones de por medio. A una farmacia, 2 millones de pesos por violar el principio de información y omitir datos de identidad en el aviso de privacidad. A un gimnasio, una multa equivalente a 1.250.000 pesos por no señalar en el aviso de privacidad los derechos que tiene esta persona física, ¿verdad? Y aquí es muy importante eso que mencionas del aviso de privacidad, porque pues para efectos de dar el consentimiento se entiende que se da el consentimiento cuando se pone a disposición de la persona el aviso de privacidad y esta persona no manifiesta alguna oposición a él. Es correcto, Hugo. Estos derechos son conocidos como ARCO, es decir, primero, estos derechos de la persona física son derechos, primero, permíteme accesar a mi información, permíteme corregirla, permíteme rectificarla o permíteme oponerme a ella. Fíjate, Hugo, y una de las cosas, uno de los circulares que ha emitido también el IFAI es en el caso de, por ejemplo, tú pudieras decir, ahorita comentábamos, oye, yo como despacho pudiera no caer en el supuesto porque yo manejo información que es usada como un dato personalísimo y que no va a ser transferido y que no va a ser vendido a ningún tercero. Bueno, pues yo pudiera no caer en esto, pero aquí tenemos casos, por ejemplo, si tenemos trabajadores en el despacho como los tenemos, bueno, pues a ellos les recabamos nosotros datos y hablamos de datos como su edad, estado civil, estado familiares, de salud, etcétera, ¿no? Entonces, que son datos sensibles y que por lo tanto deberíamos de proveer a estas personas, bueno, pues el aviso de privacidad, o con nuestros proveedores. Muchas de las veces, si somos una empresa de cierto tamaño, bueno, pues se les pide información, en este caso financiera. Estamos hablando exclusivamente de personas físicas, es decir, si yo solicito datos que provienen de personas morales, no quedan cobijadas por esta ley. ¿Por qué? Bueno, pues de entrada se entiende que los datos generales de esas personas morales son datos públicos, porque esa es otra de las restricciones que tiene esta ley, es decir, no protege casos de bases de datos que provengan de personas morales, ni tampoco aquellas que sean exigibles por dispositivo legal. Es decir, había unas dudas, por ejemplo, en el caso de emisión de facturas, cuando yo recabo datos, RFC, nombre, domicilio fiscal y demás, oye, ¿debo de exhibir un aviso de privacidad en un sentido estricto y literal de la ley? No. ¿Por qué? Porque hay un dispositivo legal que adicionalmente me lo está exigiendo. Incluso yo la transfiero vía DIOT, vía CFDI, se la transfiero a las autoridades tributarias, incluso en materia de seguridad social, al Seguro Social yo le transfiero información de mi trabajador, le transfiero el nombre, el salario y demás, es decir, ahí va información financiera, pero aquí no estamos violentando este dispositivo legal. Así es, sí, porque aquí lo que Luis menciona es lo que está contemplado en el artículo 10, que son los supuestos bajo los cuales no se requiere del consentimiento del tercero, ¿no? Entonces, o sea, digo, así a manera de resumen es cuando esté previsto en una ley, cuando los datos figuren en fuentes de acceso público, o cuando pues también estén sujetos a un procedimiento de disociación, ¿no? Ciertamente, Hugo. Fíjate, y uno de los casos actuales hay un escrito del mismo IFAI liberado el pasado 7 de julio de 2013, en el cual que aquellas entidades que tengan cámaras de video o de videovigilancia, bueno, pues deberán de informar a todos los terceros que ingresen a las instalaciones de esa entidad, bueno, pues el aviso de privacidad correspondiente que esta persona está siendo videograbada.
¿Por qué? Porque si no se van a meter en serios problemas. Entonces hay que tener mucho cuidado, es decir, no nada más es en la interacción con el cliente, es decir, con cualquier persona física que estemos interactuando, ya llámese trabajadores, llámese proveedores, llámese cualquier persona, por ejemplo, que ingresa a nuestras instalaciones y si tenemos cámara de video, bueno, pues nuestro aviso de privacidad deberá ser modificado y agregar ese apartado y notificarle a los terceros que están siendo videograbados. Y aquí es importante esto que mencionas del aviso de privacidad, porque el aviso de privacidad es el que te va a marcar la pauta sobre el uso que se le puede dar a la información. Es decir, no le puedes dar un uso que vaya más allá de lo que tu aviso de privacidad establece, ¿no? Y aquí, digo, retomando la cuestión del IFAI, el IFAI en su página tiene disponible, digamos, preguntas frecuentes, tiene un modelo para efectos de cómo elaborar un aviso de privacidad. Fíjate, y ahora aquí la autoridad, Hugo, que yo no lo logro concatenar contra la ley en lo que son los datos personales sensibles y demás, aquí para la autoridad lo está considerando como datos personales las imágenes y los sonidos. Es decir, que no estamos hablando de edad, sexo, afiliación política, sindical, etcétera, sino que ya también está hablando de las imágenes. Está hablando también de los sonidos, es decir, alguna grabación y demás, bueno, pues si esta lo está haciendo deberás de informar al tercero. Entonces hay que tener mucho cuidado con cualquier información en cualquier sentido, es decir, imagen, sonido o datos propiamente proporcionados por personas físicas. Y aquí un punto clave y primordial es que ese aviso de privacidad esté a disposición de los terceros. Es decir, no es suficiente con que tú lo tengas redactado, lo tengas guardado y ya cumplí con lo que marca aquí. No, hay que ponerlo a disposición de los terceros cuando se dé el supuesto, ¿no? O sea, oye, que voy a recabar información en el caso de un laboratorio para efectos de los análisis y demás. Bueno, en ese caso hay que, en ese momento, poner a disposición de ellos cuál es el uso que se le va a dar a esa información. Y en la misma ley, que creo que es de 69 artículos, esta ley federal de protección de datos personales, bueno, pues establece los datos mínimos que deberá contener el aviso de privacidad. Como bien refieres, Hugo, dentro del mismo IFAI vienen algunos formatos guías, incluso algunos formatos o propuestas de aviso de privacidad, con los cuales, bueno, pues ya lo puedes tropicalizar a tu empresa o negocio. ¿Cuáles son estos datos mínimos que requieren? Bueno, identidad y domicilio del responsable que lo recabe. Es decir, no la empresa, tiene que ser una persona física a la cual se pueda dirigir el gobernado. Las finalidades del tratamiento de los datos, las opciones y medios que ofrezcan para limitar el uso, los medios para ejercer los derechos, las transferencias de datos que efectúen, que es muy importante. Es decir, yo a la persona que le estoy recabando los datos le voy a decir, hey, las voy a usar para un fin propio, pero también se los voy a transmitir a una universidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor es de interés de ella mandarte información sobre cursos. Entonces, ahí yo ya le debo de informar a esta persona física que sus datos van a poder ser transmitidos. Si tú no te opones, bueno, pues pasa la prueba. Se da el consentimiento. Estamos hablando de que hay un consentimiento que tenga que ser escrito, es en los casos de información sensible. ¿Cuál es esta información sensible? La que ahorita mencionábamos, ¿no? La religión, el estado de salud, la cuestión filosófica, la cuestión de adhesión política o sindical, entre etcétera, otras, ¿no? Así es. Entonces es muy importante y también tener en cuenta que este aviso de privacidad pues en cualquier momento se puede modificar y cuando se dé ese supuesto es importante pues notificarlo, ¿no? Porque pues eso implicaría que se le va a dar un uso diferente a la información o que se va a transmitir a un tercero, diferentes situaciones que se pueden presentar y que esto hay que darlo a conocer a quien proporcionó la información. Exactamente, es decir, para la oposición, bueno, pues el procedimiento lo vas a iniciar ante el IFAI mismo, ahí establece unos plazos de tiempo de respuesta ante la empresa y luego el tiempo de respuesta, si se opuso, bueno, pues ya brincas al IFAI y si quedas inconforme con esto, bueno, pues ya tendrás que interponer algún juicio de nulidad en contra de la resolución emitida por el Instituto Federal de Acceso a la Información. Hugo, en el caso de las infracciones y sanciones, para dejarlo bien claro, estamos hablando que por no cumplir con el acceso a la información, por actuar con negligencia, por actuar de manera dolosa en cuestión de los datos personales, la multa en pesos es de 6,500 a 10,000 pesos. Pero luego se dispara de 12,000 pesos hasta 20 millones de pesos, Hugo,
En el caso de, por ejemplo, transferir datos a terceros sin comunicarlos en el aviso de privacidad. Así es. Entonces, imagínate, si tu aviso de privacidad lo dejaste tan pequeño, bueno, pues agrégale ese apartado que tus datos probablemente podrán salir incluso del país, si así ocurre, porque si no, te podrás ser acreedor a una sanción de hasta 20 millones de pesos, que incluso estos importes, Hugo, se pueden duplicar en caso, es decir, podrá ser hasta de 40 millones de pesos en caso de que haya reiteración en las faltas por parte de la empresa que está siendo omisa. Y aquí también es importante mencionar y dejar claro que, pues, si bien decíamos que el titular de la información puede solicitar que eliminen su información, hay ciertos supuestos donde pues no existe esa obligación, y esos supuestos son cuando pues formen parte de un contrato privado, es decir, cuando son parte de un contrato privado, cuando se trate de acuerdo a un tratado de disposición legal, también cuando sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente de un titular. O sea, a lo que voy es sí, que... el caso del contador que recaba información, pues es necesaria para yo hacerte la contabilidad, para emitir un dictamen, etcétera. Bueno, pues Así es información que incluso yo no puedo borrar porque tengo que tener a disposición de las autoridades fiscales. Es correcto. El caso de un doctor que te va a operar, bueno, pues esta persona tiene que tener información, antecedentes históricos de tu estado de salud y demás, si fuiste adictos a drogas, etcétera. Y esta información no la puede borrar porque incluso debe de quedar a disposición en caso de que haya alguna controversia posterior por parte del paciente, Hugo. Fíjate, y otra de las sanciones que incluso alcanzan pena corporal es de 3 meses a 3 años de prisión, el que, estando autorizado para manejar datos personales con ánimos de lucro, provoque una vulneración en la seguridad de la base de datos. Esto es muy importante, por ejemplo, con aquellas empresas que se dedican a vender información de bases de datos y demás, y que tú mismo dices, sabes que tengo mis medidas de seguridad, pero tú mismo las provocaste que se vulneraran para argumentar que salieron de tu esfera. Bueno, pues ahí tú tendrás una sanción por no tener las medidas de seguridad correspondientes. Así es, esto es importante, ¿no? Porque no solo es con que, oye, pues obtuvieron la información sin mi autorización, ¿no? Sino que demuestres que las medidas de seguridad que tenías para efectos de cuidar la confidencialidad de la información sean las adecuadas y las pertinentes, ¿no? Y cuando haya habido engaño, bueno, pues esta pena corporal la puede alcanzar hasta los 5 años de prisión. Entonces, Hugo, estamos hablando de cantidades cuantiosas, ya ahorita referíamos las cantidades millonarias ya sucedidas en el 2012. Y que son casos reales, ¿no? Casos reales documentados por el IFAI. Entonces, bueno, pues hay que ponerse las pilas y empezar, si no tienes este aviso de privacidad, bueno, pues empezar a documentarlo, es decir, empezar a hacer un flujograma de toda la información que está captando la empresa, tanto del recurso humano, tanto de proveedores, tanto de clientes, tanto de terceros que están involucrados con la empresa. Tu emailing, por ejemplo, tu página que pudiera estar tener un apartado de datos de información, bueno, pues ahí tener acceso al aviso de privacidad. Si es en ventanilla, es decir, si es presencial, bueno, pues tener a disposición también del usuario ese aviso de privacidad correspondiente. Si es un trabajador, bueno, pues también ofrecerle ese aviso de privacidad, decirle que su información pueda ser utilizada para dejar a salvo esos derechos ARCO a favor de esta persona física. Sí, esta ley abarca una serie de supuestos y unos escenarios que, pues a lo mejor en principio pareceríamos que es algo muy, muy normal y que sería hasta cierto punto ocioso tener cuidado con estos detalles más. Sin embargo, como tú lo comentabas, la cuestión del video, la cuestión que se utiliza por seguridad, ¿no? Ese tipo de cuestiones hay que analizarlas bien a detalle porque, pues, si bien es cierto, a lo mejor yo tengo cámara de seguridad, pues, para ver la seguridad de mi negocio, del inventario, de ciertos productos, ¿no? Más sin embargo, esto ya me está trayendo consecuencias adicionales que, pues, pueden ser supuestos que están contemplados en la ley y que, por lo tanto, tengo la obligación de estar informando y desplegando a través de este famoso aviso de privacidad. Ahora, ese aviso de privacidad, dices, bueno, ya escuché Frecuencia Fiscal, me voy a poner las pilas, para el lunes ya tengo mi aviso de privacidad, ya estoy blindado. Pues no, o sea, ese es el primer paso, ¿no? Para que le dejes a la vista. Que haya transparencia. Exactamente, digamos. pero si el usuario se quiere oponer a este procedimiento, bueno, pues tú debes de tener primero una persona responsable, los medios para poderte notificar y
hacer, o sea, a darle respuesta oportuna porque hay unos plazos, es decir, esta solicitud que hace el inconforme, bueno, pues en primer lugar lo hace ante el responsable que por ahí la empresa determinó. Para esto la empresa tendrá 20 días hábiles para emitir alguna resolución prorrogables por 15 días adicionales. Y al final del día, bueno, pues se deberá de corregir, eliminar la información y demás, porque en su caso, bueno, pues esta persona al sentirse agraviada dará parte al IFAI y ahí es donde se va a detonar las multas millonarias que ahorita mencionábamos, Hugo. Así es. Que incluso hay el caso de un médico que también por ahí fue sancionado con 41,000 pesos por haber transferido datos personales a terceros sin la anuencia del particular. Y es el primer caso donde se sanciona a una persona física por haber transferido datos y no haberle proporcionado a su paciente el aviso de privacidad. Ocurre, por ejemplo, en las cuestiones dentales, Hugo, que luego el dentista te empieza a fotografiar o a videograbar, probablemente para darle para hacer graficar el expediente, expediente, ¿no? Pero probablemente esos videos o esas fotografías puedan terminar en algún curso y demás. Es decir, bueno, pues ahí debe haber habido una anuencia por parte del paciente para decir que estos imágenes y estos sonidos, bueno, pues tenían un uso adicional al servicio del paciente, ¿no? Es correcto, sí, por eso es importante, pues, tenerlo claro, ¿no? Bueno, Luis, prácticamente ya estamos en la recta final del programa y, pues, aquellos que nos sintonizaron ya inició el programa, les recordamos, estamos hablando de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y las implicaciones que tiene esto tanto en quien obtiene la información como quien la proporciona, ¿no? O sea, aquí, Y bueno, pues si hacemos un resumen, Hugo, no queda acotado a la recepción de información para emitir facturas, incluso en ese caso específico no estás obligado, no queda acotado a las personas morales que están recabando datos, es personas morales y personas físicas que están recabando datos de personas físicas. Si son para un uso personal, bueno, pues se entiende que no debes de emitir el aviso de privacidad. ¿Cuál sería una recomendación, Hugo? Que como quiera pongas a disposición de los terceros ese aviso de privacidad. ¿Por qué? Porque quien puede lo más, puede lo menos. Es decir, si yo ya te estoy poniendo el aviso de privacidad, que en una situación especial esos datos puedan ser utilizados, a lo mejor yo como despacho, para generar gráficas y luego en un curso ofrecerlas o poner el caso, exhibirlo a terceros y demás, bueno, pues ahí ya pudiera haber alguna sanción, es decir, que se te escapó esa situación que iba a ser utilizada para un uso interno. Incluso ahorita con este programa de calidad de las firmas y demás, que nosotros como contadores ya debemos de cumplimentar con cierta información y proporcionarle o abrir a terceros la información que tenemos de nuestros clientes, bueno, pues eso también deberá ser incorporado al aviso de privacidad, decirle, oye cliente, probablemente tu información, aparte de proporcionársela a las autoridades, se la tendré que proporcionar a terceros porque vienen estas certificaciones o situaciones. Entonces, estamos en una situación bastante incómoda. La recomendación es presente el aviso de privacidad, déjalo abierto y a disposición de trabajadores, de clientes, de proveedores y de cualquier persona con la cual estés interactuando. Y si son datos sensibles, tendrá que levantarse por escrito prácticamente la firma consentida de manera expresa. Sí, o sea, recordemos así en términos muy generales, lo que busca esta ley es la transparencia, ¿no? Es decir, si estás proporcionando información, ¿qué uso se le va a dar a la información? ¿Cuáles son los medios que tienes para que tú como dueño de la información puedas decir, oye, ¿sabes qué? Elimina esta información, corrige la información, etcétera, ¿no? Ahora, Hugo, que a nivel internacional, bueno, pues ya existe bastante documentación al respecto. Mismos, ahorita internet, Facebook, Twitter, etcétera, bueno, que tienen ahí prácticamente sus avisos de privacidad tremendos, donde te dicen que toda la información es pública, que ellos la podrán compartir, que la podrán utilizar para y demás, para ver tus tendencias allí en cuestión de tus costumbres y demás. Bueno, pues ahí tú estás consintiendo prácticamente lo todo. No, y es el ejemplo más claro donde abres tu intimidad, tu privacidad. ¿Por qué? Porque, bueno, pues estás haciendo uso de esa tecnología. Estos cuates, bueno, pues le quieren dar por ahí un uso lucrativo. Así es. Bueno, y pues aquí la recomendación es leer las letras chiquitas, ¿no? Con esto concluimos el programa del día de hoy. Se despiden el contador público Luis Alberto Padrón, Hugo René Ortiz. Que tengan un excelente inicio de fin de semana. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.